saludo de parte de la Iglesia Montclair. Mi nombre es Mara Crespo y hemos tomado este tiempo que estamos de cuarentena para meditar en la palabra del Señor y animarnos los unos a los otros. Sabemos que estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos de mucha incertidumbre, aun cuando sabemos que el Señor nos advierte en su palabra que durante estos últimos tiempos tendremos guerra o rumores de guerra, tendremos temblores o tendremos hasta plagas, y a veces se nos hace difícil entender que estamos en esos tiempos. Como consecuencia, nosotros podemos sufrir de ciertos temores, ansiedades, tristeza, que hasta a veces nos pueden causar desánimo. Sin embargo, les tengo muy buenas noticias. Y es que el Señor en su soberanía se encargó de dejarnos a nosotros su palabra, para que en tiempos como los que estamos viviendo nosotros podamos ir donde ella para recibir aliento y recibir esperanza. En Romanos 15:4 nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que todo lo que está escrito en la palabra del Señor nos sirve a nosotros para que nosotros aprendamos. Aprendamos de cómo el pueblo del Señor vivió, de sus errores para que no los imitemos. En la palabra del Señor encontramos consejos de sabiduría. Sabemos qué hacer cuando hay situaciones donde nos encontramos afanados. Y lo más importante de todo esto es que en la palabra del Señor podemos conocer quién es ese Dios que nosotros le servimos y que aún sigue vivo. Podemos conocer acerca de la salvación que Él nos ofrece y de cómo Él guió a su pueblo en esos tiempos de dificultad y cómo lo sigue haciendo ahora con nosotros, su iglesia. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones como las que estamos viviendo hoy día, donde esas situaciones nos hacen que perdamos la perspectiva de quién es nuestro Dios y nuestra fe se debilita. Por eso necesitamos escuchar y recordar su palabra. El libro de Isaías nos narra la historia de un pueblo que vivió momentos bien difíciles. Tuvieron que vivir por muchos años un tiempo de cautividad y juicios de Dios. No era lo que el pueblo quería vivir en esos tiempos, pero el Señor permitió eso. Y en muchas ocasiones el pueblo se desalentó, se puso bien triste, tuvo temor y tuvo ansiedad. Pero como les dije anteriormente, Dios estuvo presente en medio de todo esto y les permitió pasar por esos momentos. A veces el Señor nos permite pasar por momentos de dificultad y durante ese tiempo Él está presente, pero Él busca que nosotros desarrollemos el carácter de su Hijo Jesús. Pero en medio de ese dolor Él les trajo esperanza, les trajo palabras de ánimo. Les recordó que Él era y sigue siendo el creador del mundo, el que hizo los cielos y la tierra. La palabra del Señor nos dice que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. También Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Él quita y Él pone reyes. En la palabra del Señor hay una historia con relación al rey Nabucodonosor, era rey de Babilonia, un periodo de tiempo. Ese rey era un rey bien arrogante que el Señor permitió que estuviese como rey. Y de acuerdo a su arrogancia, pues el Señor en un momento dado permitió que él sufriera 7 años, donde Él le cambió la mente de ese ser humano a uno de bestia, con el propósito de que él se humillara y él llegara a reconocer quién era el Dios real. Así que si Él lo pudo hacer en ese tiempo, en estos tiempos Él sigue estando en control de todas las cosas. Él es quien provee, Él es quien sana, yo soy testigo de eso. Él no desfallece y no se fatiga. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En el capítulo 40 de Isaías, los versículos 30 y 31, el Señor nos recuerda lo siguiente. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa promesa la que el Señor le hizo a su pueblo Israel, y esa promesa sigue vigente para nosotros hoy día. Quizás nos debamos preguntar en este tiempo, ¿en quién o en qué está puesta nuestra esperanza? ¿Está puesta en el gobierno o en nuestro sustento si tenemos suficiente alimento para esta cuarentena de 14 días? O quizás
para más días. Está nuestra esperanza puesta en que lleguen las vacunas para esta enfermedad o en tratamiento, ¿verdad? Todas esas cosas son importantes y son necesarias. Sin embargo, nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo, porque Él es quien provee para que nosotros tengamos líderes sabios que sepan gobernar nuestra nación en la verdad de su palabra y para que podamos vivir en paz. Él es quien provee lo que nosotros necesitamos para vivir, ya sea alimento. Él es el que abre las puertas en la aduana para que lleguen esos alimentos, o el que da la lluvia cuando hay sequía. Él es el que sana, el que quita la plaga, como en los tiempos de Moisés, donde ciertas plagas estuvieron determinadas en ciertos tiempos y Él fue el quien decidió cuándo sacarlas. O Él es el que da la sabiduría a los científicos para proveer esos tratamientos necesarios para eliminar esta enfermedad que estamos viviendo. Así que el Señor hoy nos extiende una invitación para que pongamos nuestra mirada en Él, no en las cosas, no en las circunstancias, y confiemos que Él tiene el control. Que si nos sentimos ansiosos, lo que tenemos que hacer es ir a nuestros aposentos, echemos toda nuestra ansiedad delante de Él, que es lo que nos dice su palabra, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que si Él cuida de las aves, Él cuidará también de nosotros. Y saquemos este tiempo que el Señor ha determinado lejos de las redes sociales, porque muchas veces lo que nosotros nos llenamos alimenta nuestra ansiedad, nuestro temor. Y si lo cambiamos por la palabra del Señor, eso es lo que nos va a dar es vida, porque la palabra de Dios es vida. Así que vayamos a su presencia, meditemos en su palabra, esperemos en Él, porque Él nos dice que si esperamos en Él, nuestras fuerzas serán renovadas. Termino con este versículo bíblico y una oración. El Salmo 32, que fue uno de los salmos que tenemos de asignación durante esta semana para meditar en su palabra, nos dice que muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Para el impío habrá muchos dolores. ¿Por qué? Porque el impío no cree en el Señor, no confía en el Señor, no se acerca al Señor. Por lo tanto, su dolor y sufrimiento, él lo pasa solo. No tiene quien lo consuele, quien lo aliente, quien sea su refugio. Pero aquel que cree en el Señor, espera en el Señor, porque ha puesto a Jehová como su refugio, como su confianza. Y aquel que espera en el Señor, dice la palabra, que le rodea la misericordia. Así que hagamos lo mismo en este tiempo que tenemos de pasarlo con el Señor. Quiero terminar con una oración en estos tiempos, así que esperamos que el Señor les siga bendiciendo. Padre, gracias te damos, Padre amado, por este tiempo que tú has determinado para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra necesidad. Y sabemos, Señor, que tú eres el único que puedes suplir, Señor. Yo te ruego en este día, Señor, que tú prepares nuestros corazones y nos inquietes a buscar de tu palabra, a ir a tu presencia, Señor, a llenarnos de ti, Señor. Tu palabra nos dice que por nada estemos afanosos, Señor, sino que sean presentadas nuestras peticiones delante de ti, Señor, en acción de gracia y ruego. Y cuando hagamos eso, tú nos prometes que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor. Sabemos que esa es tu palabra y por eso, Señor, actuamos de acuerdo a ella, Señor, y te rogamos que tú nos llenes de paz en medio de todo este proceso. Que toda tormenta tiene su fin, Señor, y que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Que tú eres quien provee, tú eres quien sana, tú eres quien hace que todas estas cosas desistan, Señor. Permite, Padre amado, que nosotros podamos sentir tu paz físicamente, Señor, y que te podamos ver obrar en estos tiempos, Señor, porque tú no eres un Dios de un libro de historia solamente, tú sigues estando vivo, Señor, y tú sigues haciendo milagros en estos tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, sabemos que tú vienes pronto, Padre Santo, y permite que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga.